Muy buenos días a todos y a todas. Ya estamos en semana 4. Vamos a dar una continuación al estudio de movimiento rectilíneo. Y para el día de hoy tenemos que cubrir varias cosas. Primero lo que es movimiento y ecuaciones para aceleración constante y una introducción solamente a lo que es de caída libre. Lo primero que vamos a ver es el movimiento rectilíneo uniforme y vamos a estudiar particularmente el caso de una partícula que en todo momento se mueve a velocidad constante. La forma más fácil de introducir esta temática es estudiando algo que ya vimos anteriormente, que tiene que ver con los gráficos de posición contra tiempo. Un gráfico de posición contra tiempo, vamos a dibujar una gráfica donde la velocidad sea constante. Vamos a esta línea. Para esta gráfica nosotros podemos estudiar varias cosas. Podemos estudiar el movimiento de la partícula en dos puntos. Vamos a estudiar este primer movimiento que tiene que ver con la partícula saliendo del origen hasta otro puntillo por ahí, ¿verdad? Dos posiciones, dos tiempos. Entonces vamos a decir que en t igual 0, es un gráfico de, como les decía, posición, vamos a poner esto que está en metros, y tiempo en segundos. Y para algún punto, la partícula está en el tiempo igual 0, está empezando su movimiento. En ese punto diremos que eso es igual a x sub 0, la partícula en ese instante. Y en otro instante después, vamos a decir que la partícula está en un punto que yo vamos a llamar x simplemente. Aquí vamos a tener t sub 0 igual 0. Y en el otro punto vamos a tener básicamente un t. Para este tipo de gráficos, también habíamos descrito varias situaciones. La primera tiene que ver con la pendiente para una línea recta. Hemos dicho que la pendiente para dos puntos xt era igual a delta x entre delta t. Así calculamos la pendiente de manera usual. Y esto lo podemos describir como x menos x sub 0 entre t menos t sub 0, que es 0 en este caso. Y la pendiente, hemos dicho que eso era igual a básicamente la velocidad. Entonces, de acá podemos reescribir un poco la ecuación acomodándola y podríamos escribir que si ese t que está viviendo lo paso a multiplicar, básicamente que la velocidad por el tiempo da igual a x menos x sub 0. Aquí lo que me interesa es ver la posición de la partícula en cualquier momento. Entonces, despejando x, voy a escribir que x básicamente es la velocidad de la partícula por el tiempo más x sub 0, más la posición inicial de la partícula. Ese x sub 0 no necesariamente tiene que estar en t igual 0. En este caso está. Y en general se dice que esa función depende del tiempo. Entonces que x, dependiente del tiempo, básicamente es la velocidad por t más x sub 0. Y esta es la primera ecuación de movimiento unidimensional que vamos a explorar el día de hoy. Escribimos por acá. Entonces podemos analizar lo que es otro tipo de movimiento que le vamos a llamar movimiento rectilíneo con aceleración constante, MRUA. De hecho, estas gráficas es justo lo que van a analizar. Van a hacer mediciones de posición y tiempo de un carrito que se desplaza en un riel y van a calcular en Excel, van a básicamente a graficar esos datos y a calcular la pendiente. Y una de las preguntas va a ser qué significado físico o qué cantidad física está relacionada con la pendiente. Entonces, básicamente, el análisis que les acabo de mostrar, igual lo van a hacer para el de aceleración constante. Ahora ya aquí, bueno, siempre vamos a tener el tiempo en segundos y en el eje horizontal para este movimiento voy a poner que lo que tenemos son las velocidades. Ahora es un gráfico de v contra tiempo. Y esas velocidades vamos a decir que están en unidades de metros por segundo en el sistema internacional. Y abajo tenemos el tiempo. Aquí voy a hacer exactamente el mismo análisis. Vamos a tomar una partícula que parte de un t igual 0 con cierta velocidad inicial que es distinta de 0. Y podemos ver cómo serán esas ecuaciones. Entonces vamos a hacer exactamente, como les dije, el mismo análisis.
Entonces, en un t igual 0, estamos por acá abajo, en un t igual 0 segundos, la partícula está o lleva una velocidad inicial, y en un t distinto de 0, mayor que 0, la partícula pues va a tener lo que se llama una velocidad final. En este caso no lo voy a poner final, voy a llamar simplemente v, va a ser la velocidad en algún punto que después del punto inicial. Haciendo el mismo análisis, el anterior, vean que todo eso se simplifica. Como es una línea recta, podemos decir que la pendiente, básicamente, el cambio en la velocidad entre en el cambio temporal. La velocidad final va a ser v menos la velocidad inicial, que es v sub 0, entre el tiempo final, que es t, menos el tiempo inicial, que es un 0, porque para el eje horizontal sale del origen. Y pues básicamente sabemos que esa pendiente en un gráfico de velocidad contra tiempo es igual a la aceleración de dicha partícula. Haciendo pues nuevamente un pequeño despeje, tendremos que básicamente la velocidad con respecto al tiempo va a ser ese t que está abajo dividiendo, pasa a multiplicar, entonces vamos a tener a por t, la aceleración de la partícula por el tiempo, y ese v sub 0 que está restando pues pasa a sumar al otro lado, y vamos a tener que esto es un v sub 0, y esta es la segunda ecuación de la cinemática. De nuevo, estoy haciendo todo este análisis desde el punto de vista gráfico porque es algo que ustedes van a ver en sus cursos de laboratorio. Entonces, en un gráfico de velocidad contra tiempo, ustedes van a reconstruir esta ecuación, van a demostrar esta ecuación, y vean que básicamente t es la variable independiente, está en el eje horizontal, y lo que multiplica la variable independiente es la pendiente. Entonces ustedes van a encontrar empíricamente cuánto es el valor de la aceleración del móvil. Y vean que tenemos una variable acá. Esto significa la intersección con el eje Y en una línea recta, y es justo lo que estamos viendo pues en el gráfico. Pues observen la intersección con el eje Y. Entonces van a poder calcular también la velocidad del móvil cuando con esta velocidad distinta de 0 metros por segundo. Vean que aquí hay un caso muy curioso también. Aquí nosotros lo que estamos viendo es la velocidad en cualquier instante de tiempo. Entonces, esta velocidad que estamos hablando acá se refiere básicamente a una velocidad instantánea. Voy a poder saber en cualquier instante de tiempo cuál es esa velocidad, en algún instante muy específico. Ahora, ¿qué pasa con la velocidad media? ¿Cómo podría determinar la velocidad media de una partícula? Sabíamos que teníamos una ecuación para la velocidad media. Esa básicamente decía que la velocidad media en el eje X es básicamente fue lo que vimos en el primer gráfico, es la diferencia en las posiciones, o básicamente el desplazamiento en X, sería X menos X sub 0, entre el tiempo, T menos 0. Esa es una forma de hacerlo. Ahora, particularmente, como estamos en curvas que son una línea recta, yo también podría calcular la velocidad media de otra manera. Y la velocidad media en X yo la podría determinar como el promedio de velocidades, como la velocidad inicial más la velocidad final entre 2, como exactamente un promedio. Esa es una particularidad en el movimiento que pues estamos describiendo ahorita, que es con aceleración constante. Y se suma a las ecuaciones que nos podrían de ser de utilidad pues en los problemas que vayamos a realizar más adelante. Y lo que les dije anteriormente lo voy a describir por acá. Vamos a ponerle aquí signo de alarma. Esto de la velocidad promedio es un caso especial cuando la función de la velocidad, que depende del tiempo, es una línea recta. Listo. Ahora, ¿qué pasa si combino esas ecuaciones, las anteriores? Entonces vamos a hacer ese análisis y vamos a tener que yo puedo calcular la velocidad media como un promedio. Entonces vamos a tener, y también como el desplazamiento. Eso es lo que puedo hacer un poco. Y voy a despejar
esta parte de acá. ¿Ok? Voy a despejar esto. Si yo hago ese despeje, voy a tener que x menos x sub 0, pues básicamente es igual a el t más a multiplicar. Voy a ponerlo por separado, t medios por v sub 0 más v. ¿Ok? Voy a despejar la posición, que es particularmente lo que se anda buscando. Y voy a decir que entonces ese x sub 0 puede pasar a restar. Y la posición en cualquier instante del tiempo se puede calcular como su posición inicial más v más v sub 0 entre 2 veces multiplicado por el tiempo. Entonces tengo una ecuación extra que me está determinando la posición en términos de las velocidades y el tiempo. Ahora el análisis se puede profundizar un poco más. Podemos seguir combinando ecuaciones y ver qué sucede para obtener una ecuación pues extra por ahí de la cinemática. De hecho, pongámosle nombre a las ecuaciones para que no se nos confundan, sea más fácil de analizar. Esta primera la vamos a llamar 1. Esta la vamos a llamar 2. Pero esta promedio la vamos a llamar 3. Y a esta última la vamos a llamar 4. Ahora, ¿qué pasa si sustituyo 2 en 4? Veamos lo que sucede. Entonces tendríamos que la posición de la partícula en cualquier instante de tiempo va a ser igual a x sub 0 más la ecuación 2 nos habla de la velocidad final de la partícula en términos de la aceleración, el tiempo y la velocidad inicial. Y dice que la velocidad final era básicamente la aceleración por el tiempo más una velocidad inicial. Esto hay que sumarle la velocidad inicial que está por ahí en la ecuación por t medios. Aquí lo que podemos hacer es distribuir la multiplicación de ese t medios que está por ahí. Y pues si hacemos eso, vamos a obtener que la posición inicial básicamente es v sub 0, x sub 0, que es la posición inicial, más v sub 0 por el tiempo, entre 2 más a medios t cuadrado más v sub 0 medios por el tiempo. Aquí hay factores que comparten el tiempo lineal, entonces esos se pueden sumar. ¿A cuáles me refiero? Me refiero a este factor que está por acá y este factor que está por acá. Entonces, si yo sumo esos dos factores, vamos a obtener que entonces la posición de la partícula en cualquier instante de tiempo está dada por la posición inicial más un medio da 1, la velocidad inicial de la partícula en el tiempo, más la aceleración entre 2 por t cuadrado. Y es es la penúltima ecuación que vamos a ver de la cinemática. Esa básicamente, vamos a llamar, no sé por qué numeración íbamos, esta sería la ecuación 5. Y por ahí podemos hacer otra serie de combinaciones de la ecuación 2, nuevamente, y sustituirla otra vez en la ecuación que acabamos de obtener. Pero la ecuación 2 yo podría despejar el tiempo en lugar de despejar la velocidad para obtener una ecuación que sea independiente del tiempo. Esa suele ser muy útil en problemas donde no tenemos esos datos. Entonces, básicamente, si de la ecuación 2 despejo el tiempo y lo sustituyo en la ecuación 5, vamos a obtener la siguiente expresión. Vamos a tener que la velocidad final de la partícula al cuadrado va a ser igual a la velocidad inicial de la partícula al cuadrado más 2 veces la aceleración de la partícula por básicamente x menos x sub 0. Vean que eso último es el desplazamiento de la partícula. Ese es un delta x realmente. Voy a dejarlo así explícito. Y esta
pues básicamente es nuestra ecuación 6. Entonces son 6 ecuaciones de la cinemática unidimensional que vamos a estar aplicando para resolver problemas más adelante. Como les dije, esta que está por acá, x menos x sub 0, básicamente es el desplazamiento de la partícula. Y esas son las 6 ecuaciones. Este ejemplo, entonces más bien lo voy a resolver ahorita. Y dicen, los piques, varios automotores deben recorrer la misma distancia en línea recta. Eso es algo importante, ¿verdad? Es movimiento rectilíneo. No hay ninguna curva en el trayecto o algún desvío. Los carros solo se mueven en una dirección, que vamos a llamar X. Dice que la idea es, como son piques, es llegar a la meta en el menor tiempo posible. Dicen, en este pique compiten 3 motocicletas. La moto 1 es capaz de recorrer 100 metros en 6.26 segundos. La motocicleta 2 alcanza 150 kilómetros por hora en 8 segundos, mientras que la moto 3 pues hace 80.5 kilómetros por hora en 50 metros, perdón. Dice que determine la aceleración de cada motocicleta. Entonces, para todas las motos se cumple que la posición inicial de cada una de ellas es igual a 0 metros. Y no solo eso, también todas salen con una velocidad inicial de 0 metros por segundo. Y todo esto ocurre para el tiempo igual a 0 segundos. O sea, al inicio, antes de que empiecen pues a competir o alguna pueda arrancar. Veamos qué sucede con la motocicleta número 1. Okay. Dice que básicamente esta recorre 100 metros en 6.26 segundos. Y yo quiero saber la aceleración. Entonces yo quiero saber la aceleración, esa es la incógnita para cada una. Y ahora lo que tenemos son algunos datos de distancia. Me está diciendo que la posición de la partícula en un t igual a 6,26 segundos. Esto es igual a 100 metros. En algún instante dado son 100 metros. Ese es el primer dato que tengo. Y bueno, los datos que se mencionan anteriormente. Entonces, conozco la posición y el tiempo. Entonces, si yo me voy y veo las ecuaciones y tomo en cuenta esos datos que tengo, yo voy a analizar. Ocupo una ecuación que me permita calcular la aceleración de la partícula. La ecuación 6 podría funcionar. Sí, vamos a ver. Yo tengo la posición inicial, es x igual 0, funcionaría. Tengo la posición cuando el tiempo son 6.26 segundos. Estos son 100 metros, lo conozco. Esta es mi incógnita, todo bien. Esta también la conozco, la velocidad sub 0. Sí, pero no conozco la velocidad final. Esta es una incógnita y la aceleración pues es la incógnita por la cual andamos detrás. Son dos incógnitas, una ecuación. Esta no me sirve para calcular la aceleración. ¿Están de acuerdo? Sí, claro. Ok, veamos la ecuación 5. Yo tengo la posición en cierto instante de tiempo, entonces conozco que estos son 100 metros y conozco el tiempo, son 100 metros cuando el móvil ha recorrido 6.26 segundos. Entonces conozco estos datos, conozco la posición inicial que es 0, conozco la velocidad inicial que es 0 y la única incógnita que me queda es una ecuación, una incógnita. Entonces la ecuación 5 es la que me permite resolver este problema. Vamos a anotar las cosas que les dije. Que usando esta ecuación 5 vamos a tener que x es igual a x inicial más v sub 0 por el tiempo más 1/2 de la aceleración por el tiempo al cuadrado. De acá yo puedo indicar que la posición final en cierto punto pues es 100. Aquí no voy a poner las unidades, lo voy a poner al final. Y x sub 0, vean que se cancela. Ya lo habíamos dicho, esto es 0. La velocidad inicial de la partícula multiplicado por el tiempo es 0, porque sale del reposo. Entonces esto simplemente va a ser igual a 1/2 de la aceleración por el tiempo al cuadrado. El tiempo también lo conozco. El tiempo es por 6.26.
segundos al cuadrado. Entonces, básicamente lo que hay que hacer es un pequeño despeje, pasar a 16.26 al cuadrado y multiplicar por 2. Si hacen eso, van a tener que la aceleración es igual a 5,1 metros por segundo al cuadrado. Entonces tenemos ya un primer resultado. Podemos hacer el mismo análisis para la motocicleta número 2. Y acá los datos ahora que tenemos para ese móvil son un tanto distintos, porque ahora lo que tengo es que esa motocicleta, pues básicamente tiene una velocidad para cierto tiempo. Dice que para un tiempo t igual a 8 segundos, la velocidad final o la velocidad en ese punto son 150 kilómetros por hora. Vean que de hecho aquí lo primero que hay que hacer es una pequeña conversión de unidades. Hay que pasar ese 150 a metros por segundo. 100 kilómetros por hora. Voy a hacer esta conversión. Entonces yo voy a convertir primero las horas a segundo. Entonces voy a decir que una hora básicamente son 3.600 segundos por un kilómetro. Son 1.000 metros. Básicamente 10 a la 3 metros. Eso es 1.000. Si hago esto, voy a tener que la velocidad del móvil en t igual a 8 segundos es de 41,67 metros por segundo. Entonces ya tengo el dato por ahí. Entonces tengo datos del tiempo y la velocidad en ese tiempo. Entonces habría que hacer una inspección rápida de las ecuaciones que me permiten pues hacer esos cálculos. Vean que las primeras no me van a servir. Las 5 no me sirve porque no conozco nada de la posición final del móvil. Y tampoco conozco la aceleración. Entonces esta ecuación no va a funcionar. Las 6 tampoco, porque de nuevo no conozco la posición final del móvil en 8 segundos y tampoco conozco la aceleración. Entonces ustedes van ahí descartando. La ecuación 4 no me va a funcionar. Desconozco la posición del móvil de nuevo cuando t es igual a 8 segundos. Entonces desconozco también la posición pues del móvil, t igual a 8. Y esta ecuación ni siquiera tiene la aceleración, entonces no me va a funcionar. La 3 tampoco tiene la aceleración. De hecho, la única ecuación que me va a funcionar es la ecuación 2. Entonces voy a utilizar esa. Vean que para esta ecuación v sub 0 es igual a 0. Entonces va a ser pues, muy sencillo hacer ese cálculo. De la ecuación 2 tenemos que básicamente la velocidad es igual a la aceleración por el tiempo más la velocidad inicial. Esa velocidad inicial es 0 porque sale el reposo. Y entonces vamos a tener que la aceleración es simplemente la velocidad entre el tiempo. Y eso serían los 41,67 metros por segundo entre, pues está igual a 8 segundos. La velocidad final, perdón, la aceleración del móvil será de 5,21 metros por segundo al cuadrado. Y tenemos pues ya ese resultado o cálculo. Ahora lo último que queda es pesar la motocicleta 3. Es un caso muy parecido de hecho a la motocicleta 2 porque los datos que tengo pues son bastante limitados. Dice que la 3 llega a 80.5 kilómetros por hora en 50 metros. Ahora más bien tengo un dato de posición, ven. Ya ahora desconozco el tiempo. Sé que a los 50 metros tiene esa velocidad. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Se desconoce de entrada. Entonces ahora tengo datos de velocidad final para cierto desplazamiento. Porque ya recorrió 50 metros. O sea, desde el punto inicial hasta el punto final hay 50 metros. Entonces yo conozco un desplazamiento. Vean que la ecuación 6 de hecho justamente habla de eso. Conozco el desplazamiento de la partícula. Conozco la velocidad porque en ese desplazamiento, para ese desplazamiento, justo a los 50 metros, él iba a 80.5.
y conozco la velocidad inicial porque sale del reposo. Todas salen del reposo, es decir, a 0 metros por segundo. Y la única incógnita que tengo, básicamente, es la aceleración. Entonces, la ecuación 6 es la que me permite hacer el cálculo para ese tercer elemento. Y bueno, hay que hacer una pequeña conversión, es la misma que teníamos anteriormente. Para esa conversión vamos a decir que la velocidad final del móvil van a ser 22,36 metros por segundo. Tienen que hacer pues exactamente lo mismo que hice acá, ¿verdad? Multiplicar por una hora entre 3.600 segundos y por 1 kilómetro son 1.000 metros. Si hacen eso, van a obtener esta velocidad final. Entonces, hagamos un análisis de la ecuación 6. Van a tener que la velocidad final del móvil al cuadrado va a ser la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por el desplazamiento del móvil. De nuevo, esto es un 0, sale el reposo. Y despejando la ecuación, vamos a tener que la aceleración básicamente va a ser la velocidad final al cuadrado entre 2 veces el desplazamiento del móvil, lo que es igual a los 22,36 metros por segundo al cuadrado. Todo esto dividido entre 2 por 50 metros, me parece. Sí. Entonces, haciendo ese cálculo, esto me da 4,99, o mejor dicho, 5,0 metros por segundos al cuadrado. De hecho, de esos tres, podemos darnos cuenta que la moto que alcanza una mayor aceleración, en este caso, es la 2, con respecto pues a las otras dos motocicletas. El ejemplo es sencillo, pues sí, de cierta manera, porque es como un primer vistazo, podríamos decir, de cómo atacar ese tipo de problemas de cinemática unidimensional. Explora elementos importantes como saber que yo debo establecer estas condiciones iniciales antes de empezar a resolver el problema. Vean que el problema en ningún momento me dice específicamente o explícitamente, mejor dicho, vea, la posición inicial es 0 metros por segundo. No lo dice. Esto nace de un análisis que uno hace de la situación física, porque uno dice, ay, son piques. Todos salen de un punto inicial, x igual 0 metros, ¿verdad? Aquí está 1, aquí está 2 y por acá está 3. Y todos van a competir para llegar ¿a dónde? A la meta. Entonces, esto es algo que el problema no nos dice de manera explícita, pero uno tiene que deducir del mismo. De igual manera, el asunto que tiene que ver con la velocidad inicial. Todos salen del reposo. Todos al inicio del pique tienen velocidad igual 0 metros por segundo. Entonces, estas dos condiciones se aplican cuando ninguna motocicleta se ha desplazado. Esta misma dinámica ustedes la tienen que pues, hacer en todos los problemas que afronten de cinemática unidimensional. Empezar a hacer estas deducciones del problema. ¿Qué se puede deducir de él? ¿Qué puedo extraer? ¿Qué condiciones? Siempre, siempre, siempre tienen que empezar por ahí. Ahora, el segundo paso para atacar esos problemas es anotar los datos que yo conozco. En este caso, yo sabía cuál era la posición de la partícula para cierto instante de tiempo. Entonces, conocía X y conocía T. Y luego empiezo a explorar las ecuaciones que yo tengo, que son las 6 ecuaciones que vimos anteriormente. Sí, y veo cuál me deja una sola incógnita. Otra cosa que hay que tomar en cuenta son que a veces hay que hacer conversiones y siempre es ideal o mejor hacerlas al inicio. Porque después, supongan de que ustedes no quieren estar metiendo los datos en cada paso, las unidades en cada paso, y tener las conversiones al inicio nos asegura que el resultado final va a estar en unidades del sistema internacional. Nos asegura eso. Entonces, yo no haría un problema sin antes empezar a hacer las conversiones.